Nunca más, el devastador final de Aise y Kaan que aún hiere lo que no te contaron. En un rincón sombrío del corazón de Estambul, donde las sombras parecen cobrar vida, un amor nace y se ahoga en angustia. Aise y Kaan, dos almas atrapadas en un torbellino de pasión y dolor, vivieron un romance tan intenso que quemaba el aire a su alrededor. Pero, hay un misterio que aún sigue colgando, un secreto que podría cambiarlo todo. Nadie podía imaginar la catástrofe que se avecinaba. La noche del incendio, un grito desgarrador rompió el silencio, un chillido que horrorizó a los vecinos. Algo oscuro acechaba entre las llamas. ¿Por qué estaban Kaan y Aise dentro de esa antigua mansión abandonada? El reloj marcaba la medianoche, y las luces parpadeaban. El aire era espeso, como si las paredes mismas respiraran desesperación con cada segundo, el sudor frío empapaba la frente de Kaan mientras su corazón latía descontrolado. La bruma del humo se mezclaba con el miedo palpable que respiraban. Allí, entre el caos, Aise susurraba promesas de valientes escapatorias, pero la verdad era que la vida no siempre les habría de ofrecer una salida. Las llamas rugían como bestias hambrientas y devoraban todo a su paso, mientras un oscuro secreto se revelaba lentamente, alguien había prendido fuego al lugar, y no era un accidente. Los murmullos de los vecinos se transformaron en gritos de terror. ¿Qué están haciendo allí? Se van a morir, exclamaban, mientras observaban impotentes, las llamas danzaban, iluminando las caras incrédulas de la multitud. De repente, un estruendo. Una pared se desplomó, y todos contuvieron la respiración. Kaan se precipitó hacia Aise, pero una sombra alargada se interpuso entre ellos. Era como si un destino siniestro estuviera decidido a separarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Aise. ¿Quién era ese extraño? Su mente martillaba contra un enigma aterrador, quien había arruinado su felicidad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurar que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El fuego seguía devorando, y en ese instante, un susurro aterrador rompió el aire. Ya no hay vuelta atrás. Los rostros de la multitud se tornaron pálidos. ¿Qué había sucedido realmente esa noche? Las llamas iluminaban los ojos de Kaan, reflejando su desesperación. ¿Podrán el amor y la valentía triunfar sobre la traición y el dolor? La noche todavía no había terminado y su mayor desafío se acercaba. ¿Quién había iniciado el fuego, y por qué? Esto apenas comenzaba. El verdor de las llamas iluminaba la penumbra, y Kaan, atrapado entre el calor asfixiante y el miedo a lo desconocido, miró a la sombra que se alzaba ante él. Sus ojos reflejaban una mezcla de furia y determinación. ¿Quién eres?, gritó, su voz ahogada por el estruendo del fuego. La figura se giró lentamente, dejando al descubierto una cara familiar, pero con una sonrisa retorcida que no era suya. Era Kanan, la exnovia de Kaan, una sombra de su pasado que había vuelto para atormentarlo. No es el momento para los reencuentros, Kaan, dijo con un tono burlón, mientras el humo se retorcía a su alrededor como serpientes negras. Aise dio un paso atrás, un nudo en su garganta. Kanan siempre había sido una espina en su costado, pero ¿qué hacía aquí, en medio de este caos? El fuego se acercaba, rasgando el aire y devorando cada recuerdo que Kaan había guardado en ese lugar. «Lo hiciste, ¿verdad?», preguntó Kaan, la angustia brotando en cada sílaba. «¿Prendiste fuego a este lugar?». La risa de Kanan reverberó, como si el canto de una sirena estuviera atrayendo a los desprevenidos hacia las profundidades del mar. «Siempre has sido tan ingenuo», respondió ella, mientras las llamas danzaban alrededor. «Este amor tuyo por Aise es solo un juego para mí. Nunca quise que fueras feliz». Las palabras de Kanan eran cuchillos, cortando la frágil esperanza que Kaan aferraba con todas sus fuerzas. Aise, paralizada, presenció el enfrentamiento. La rabia y el dolor se encendieron en su pecho. «Basta. No permitiré que destruyas nuestro amor», gritó, avanzando hacia Kaan con determinación. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el suelo tembló bajo sus pies. Un nuevo estruendo resonó mientras una parte del techo se desmoronaba,
arrojando escombros al aire. Kaan reaccionó instintivamente y empujó a Aisee, haciéndola caer al suelo. «Cúbrete», le gritó, mientras un trozo de madera caía justo donde ella había estado. La salvó, pero ahora todos estaban cercados por las llamas. El olor a humo se volvía más opresivo, y la desesperación se apoderaba de Kaan. «¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros?», exclamó con la voz quebrada por la angustia. Kanan sonrió, pero sus ojos revelaban algo más, una insaciable sed de venganza. «Quiero que veas lo que perdiste». «Quiero ver arder tu felicidad», respondió con frialdad, como si estuviese condenando su amor a la misma pira ardiente. Kaan y Aisee se miraron, el temor y la determinación en sus rostros. En ese instante compartido, todo lo que habían vivido juntos resurgió, cada beso, cada promesa de un futuro. «No dejaré que esto termine así», dijo Kaan, apretando la mano de Aisee. Tenía que encontrar una salida, no solo para ellos, sino para enfrentar a Kanan. Sabía que debían actuar rápido. Pero la figura de Kanan se erguía como una barrera, tan inquebrantable como las llamas que los rodeaban. ¿Lograrán Kaan y Aisee liberarse de la trampa que Kanan ha tendido para ellos? El destino de su amor ahora pendía de un hilo, y las llamas no eran su único enemigo. La oscuridad estaba muy cerca, y con ella, una revelación que cambiaría todo para siempre. ¿Qué secretos guardaba realmente Kanan? Kaan sintió cada latido de su corazón resonar como un tambor en la oscuridad. Las llamas comenzaron a devorarlo todo a su alrededor, pero lo que más lo asustaba era la mirada de Kanan, llena de resentimiento y locura. No podía dejar que su historia terminara así. «Aisee, busca algo para cubrirte», dijo Kaan, tomando el mando, regocijándose en el instinto de protegerla. La mujer buscó entre los escombros caídos. Encontró un trozo de tela carbonizada que podría usar como una protección temporal. A su alrededor, el fuego danzaba, lanzando destellos de color dorado e infierno, y todo parecía irse a la oscuridad más profunda. «¿De verdad crees que puedes escapar de esto?», rió Kanan, su voz resonando como un eco macabro. «Pensé que el amor te haría fuerte, pero solo te ha hecho débil. Estás atrapado entre las llamas de tu propia historia». Kaan apretó los dientes, sintiendo la furia burbujear dentro de él. «No dejaré que me rompas, Kanan. Nunca más». Sus palabras estaban impregnadas de determinación. Fue entonces cuando notó algo en el rincón de la habitación, una vieja ventana parcialmente cerrada. Era su única posibilidad. «Aisee, sígueme», gritó Kaan, mientras corrían hacia el fondo de la habitación, donde el aire era menos denso. A medida que se acercaban a la ventana, el calor se hacía más intenso, como brazos ardientes que los querían atrapar. Pero Kaan estaba decidido, ya había perdido demasiado. De repente, la risa de Kanan se detuvo. «¿Creen que pueden escapar fácilmente? No sin conocer la verdad». Su voz se volvió sombría como el humo en el aire. «Tu amor no es más que un espejismo. Lo arruinaré, y te veré caer en la desesperación». Kaan y Aisee intercambiaron miradas. «¿Qué verdad?», preguntó Aisee, con voz temblorosa, sintiendo como la inquietud crecía en su interior. «No lo sabías», dijo Kanan, acercándose lentamente. «Kaan, todo lo que viviste con Aisee es parte de una historia que tú nunca escribiste. No es amor lo que sientes, son los ecos de lo que perdiste. No puedes huir de tu propio pasado». La mente de Kaan zumbó. Cada recuerdo, cada instante hermoso con Aisee ahora se borraba, dejándole un frío helado en el pecho. «Silencio», gritó, aferrándose a su mano. «No me harás dudar. Esto no es un juego, es nuestra vida». Kanan sonrió, como si supiera un secreto que los demás ignoraban. «Entonces, prepárate para la verdad, Kaan. Conocerla cambiará las reglas del juego». En un giro repentino, se desvaneció en la oscuridad, como un susurro llevado por el viento. Desesperados, Kaan y Aisee finalmente lograron empujar la ventana. El cristal se rompió en 1000 fragmentos, pero eso fue lo de menos. Se lanzaron al exterior, sintiendo la libertad del aire fresco, aunque su corazón seguía oprimido por la angustia. Respiraron hondo, pero cuando se dieron la vuelta, Kanan estaba justo detrás, con una expresión triunfante. ¿Creyeron que esto era solo el final? Esto apenas comienza. Kaan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras las llamas iluminaban la oscuridad,
una sombra más profunda se cernía sobre ellos. «La noche no ha terminado, Kaan. Y yo tengo más sorpresas para ti», susurró Kanan, revelando un secreto devastador que jamás imaginó. En ese instante, la oscuridad se apoderó de él. Kaan sabía que lo peor estaba por llegar. Pero una cosa era clara, no se rendiría. ¿Qué significaba realmente el pasado que Kanan mencionaba? ¿Qué revelaciones estaban por venir? Sus corazones estaban a punto de estallar, y una nueva tormenta los arrastraba. Kaan sintió que la adrenalina corría por sus venas como un torrente furioso. A su lado, Aisé estaba pálida, apretando el trozo de tela que había encontrado, como si eso pudiera darle fuerza. No había tiempo para dudas. Cada segundo que pasaban frente a Kanan era un segundo más cerca de perderlo todo. «Debemos movernos», dijo Kaan, forzando una sonrisa para darle aliento. Pero, en su interior, sabía que la situación era grave. La sombra de Kanan se extendía sobre ellos, un espectro de su pasado que todavía los atormentaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Aisé, su voz temblando. «Déjame pensar». Kaan miró a su alrededor. La noche era oscura y ominosa, pero el brillo del fuego iluminaba la calle vacía. «La tienda de la esquina. Allí hay un sótano, puede que nos ofrezca algo de refugio». Mientras corrían, el eco de las risas de Kanan lo perseguía. Era como si las llamas rugieran en armonía con el canto de lo que habían dejado atrás. «No te sueltes de mi mano», le gritó Kaan a Aisé, apretando su agarre. Llegaron a la tienda, donde la luz titilante de una lámpara abandonada iluminaba la penumbra. Sin perder tiempo, empujaron la puerta del sótano, y Kaan sintió una mezcla de alivio y miedo al descender las escaleras. «Estamos a salvo aquí por ahora», susurró Kaan, aunque las sombras en la habitación parecían burlarse de sus palabras. Se recargaron contra la pared, tomando aliento. Por un instante, pensaron que habían encontrado un respiro en medio del caos. «¿Qué quiso decir con que todo lo vivido es solo un eco?», preguntó Aisé, los ojos brillando con confusión. Kaan frunció el ceño. «No lo sé, pero no puedes creerle. Eso es lo que quiere, que dudemos». A pesar de sus palabras, la preocupación crecía. La inquietante risa de Kanan lo perseguía. Si estaba jugando con sus mentes, quería que se convirtieran en prisioneros de su propia duda. De repente, un crujido en la parte superior del sótano interrumpió sus pensamientos. «¿Qué fue eso?», se preguntó Aisé, su voz cada vez más baja. «Quedémonos quietos», dijo Kaan, sus instintos alerta. El sonido se repitió, más fuerte, como pasos que bajaban las escaleras. La luz del sótano parpadeó y, en un instante de terror, la figura de Kanan apareció en la penumbra, su rostro iluminado de manera siniestra. ¿Pensaron que podrían escapar tan fácilmente? Toda historia tiene un final, y yo estoy aquí para escribirlo. Kaan sintió que el mundo se le venía encima. «No puedes controlarnos, Kanan. Esto es nuestra vida, nuestra elección». «Elección», rió Kanan, su voz resonando como un eco de tormenta. «Esa es la ilusión que te has creado. Kaan, no puedes escapar de lo que realmente eres. Eres un reflejo de tus miedos, de tus decisiones, de todo lo que has dejado atrás». Kaan miró alrededor frenéticamente, buscando una salida, mientras su mente daba vueltas en espiral. «Aisé, confía en mí», exclamó, pero su voz estaba a punto de quebrarse ante la presión. «¿Confía en ti? ¿Por qué debería hacerlo?», le gritó Kanan, dirigiéndose a Aisé con una mirada penetrante. «¿Ves lo que está convirtiéndose? Estás atada a un cuento que ni él puede seguir. La verdad se revelará, y yo seré la única que reste en pie». Kaan, viendo la lucha interna en el rostro de Aisé, sintió que algo se rompía dentro de él. «No. Siempre hemos luchado juntos». Por favor, su voz se desvaneció, asfixiada por la inminente pandemonio. Kanan avanzó un paso más, su sonrisa fría y retadora. «Prepárense, esto es solo el comienzo. La verdad, Kaan, la verdad les arrebatará todo, incluso el amor». Y antes de que pudieran responder, las luces se apagaron, sumergiéndolos en la más profunda oscuridad. Kaan sintió como su corazón se aceleraba. El sonido de su respiración se convirtió en eco, mientras el terror se apoderaba de él.
En un instante de desesperación, se preguntó si podrían sobrevivir no solo a la locura de Kanan, sino a los secretos que habían permanecido enterrados tanto tiempo. ¿Podrían enfrentar la verdad que amenazaba con dividirlos para siempre? La noche estaba por revelar su verdadero horror, y Khan no sabía si estaba listo para lo que vendría. Sin embargo, algo le decía que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo. La oscuridad era espesa, casi tangible, corriendo como un veneno por las venas del sótano. Khan podía escuchar el goteo de agua en una esquina olvidada, cada gota como un símbolo de la incertidumbre que lo envolvía. El frío se metía en sus huesos, pero era el miedo lo que lo mantenía alerta. Aisé. El murmullo de su voz sonó extraño, como si él mismo estuviera en un lugar diferente. No había respuesta. Aisé, háblame. Su voz se elevó, casi rompía en un grito. La ansiedad nublaba su mente. Finalmente, una voz temblorosa rompió el silencio. Aquí estoy bien, creo. A Khan le dolía el corazón al notar la fragilidad en las palabras de Aisé. Suzo no era suficiente. Debemos encontrar una forma de salir de aquí, dijo Khan, tratando de proyectar determinación. La tenue luz que había antes se había ido, andaban ahora en esta penumbra que hacía que todo pareciera más escalofriante. Debemos encontrar algo, un objeto, algo que nos ayude. Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, pudo distinguir las formas en el sótano. Frascos polvorientos y estanterías de madera. Se movió lentamente hacia una esquina, buscando en cada rincón. De repente, su mano encontró algo frío y metálico. Era una vieja linterna. Con manos temblorosas, la encendió. La luz tenue reveló más sombras que figuras. ¿Qué pasa, Khan? Preguntó Aisé, acercándose, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Encontré una linterna, pero debemos movernos, respondió Khan, comenzando a rastrear la habitación. En su mente resonaban las palabras de Kanan: la verdad les arrebatará todo, incluso el amor. La presión de la incertidumbre lo asfixiaba. De pronto, un ruido de rasguños en la puerta del sótano cayó sobre ellos. Eran suaves al principio, pero crecieron rápidamente, como uñas arañando la madera. ¿Qué es eso?, murmuró Aisé, sus ojos reflejando la luz sobre su rostro pálido. No lo sé, pero parece que hay algo o alguien ahí afuera. El terror aparente también se apoderó de Khan. Si Kanan ha venido, no podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. La linterna tembló en su mano mientras buscaban la puerta. La madera crujía con cada paso. Aisé tomó una respiración profunda y cerró los ojos, intentando contener sus miedos. Khan se sintió viendo la cáscara de una niña fuerte y decidida, y eso le dio coraje. Con un movimiento rápido, Khan empujó la pesada puerta, y la luz de la linterna iluminó un pequeño pasillo que parecía llevar a la parte trasera de la tienda. Vamos, dijo Khan, aliviado de encontrar un camino. Sin embargo, el sonido de pasos detrás de ellos hizo que su corazón se detuviera. Tienes que correr, ordenó Khan, empujando a Aisé hacia adelante. Te lo prometo, no dejaré que Kanan te atrape. Ella lo miró con miedo, pero asintió. El pánico la llevó a seguirlo. Sin embargo, en el instante en que los dos cruzaron la puerta, un grito desgarrador resonó en el sótano. Era Kanan. ¿A dónde creen que van? La verdad siempre encuentra su camino, y ahora están más cerca de descubrirlo que nunca. Khan sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podemos detenernos, le susurró a Aisé mientras corrían. Pero la inquietud lo invadía. El regreso de Kanan era solo una fracción del peligro. El pasillo se alargaba, envolviéndolos en un laberinto de desasosiego. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener a salvo su amor? La sombra de Kanan se cernía sobre ellos, como una tormenta que arrastraba todo a su paso. Khan. Mira. Aisé lo detuvo de golpe. Una puerta al final del pasillo apenas visible. Su corazón latía con fuerza, pero una raigambre de esperanza brotó dentro de él. Podía escuchar la respiración de Aisé acelerarse. Si conseguimos llegar allí, quizás podamos salir de esto, dijo Khan. Pero justo cuando todo parecía mejorar, un sonido escalofriante escaló por las paredes, un eco, un lamento que retumbaba en su mente. Khan quedó paralizado. Aisé, sus labios temblaron.
El eco de los gritos, de alguna otra vida que habían dejado atrás, reverberaba. La verdad que Kanan mencionó, la verdad que amenazaba con destruirlos, estaba empezando a desmoronarse. ¿Serían capaces de esa última carrera hacia la salida? ¿O el eco de su pasado se convertiría en su trampa final? La puerta estaba cerca, pero la historia aún no había terminado. La puerta se acercaba, pero el tiempo parecía dilatarse. Kaan podía sentir el frío en su nuca, ese aire helado que anunciaba la presencia de algo aterrador. La voz de Aisé se volvió un susurro detrás de él, un eco de sus propios temores. ¿Qué hacemos si no podemos abrirla? Kaan se detuvo frente a la puerta, apoyando su mano contra la superficie desgastada, sintiendo cada uno de sus rasguños como una advertencia. Debemos intentarlo, respondió, su voz temblorosa. Con determinación, empujó la puerta. Crujió y se entreabrió, revelando un pequeño cuarto, iluminado tenuemente por un círculo de luz que se filtraba a través de una rendija en el techo. Aquí, rápido, dijo Kaan, instando a Aisé a entrar. Cerró la puerta tras ellos y el silencio se volvió ensordecedor. Dentro, la habitación estaba llena de objetos antiguos, sillas cubiertas por sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. ¿Qué es este lugar?, preguntó Aisé, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y temor. No lo sé, pero aquí nos podemos esconder al menos por un tiempo, respondió Kaan, sintiendo como la tensión comenzaba a pesar en el aire. Entonces, mientras sus corazones palpitaban, escucharon un sonido familiar. Un suave rasguño, como el de antes, resonaba tras la puerta. Aisé palideció. ¿Y si Kanan encuentra cómo entrar aquí? La mirada de Aisé era grave, llena de desesperación. Eso no va a pasar, trató de infundirle valor Kaan, aunque incluso él dudaba. La desesperación era palpable, como un monstruo acechante contra las sombras. Debemos encontrar algo para defendernos, algo que nos ayude a confrontarla si llega a entrar. Mientras registraban el cuarto, Kaan tropezó con una caja encerada. La destapó. Dentro encontró viejas herramientas, pero también una pequeña navaja, cuya hoja brillaba con la luz que entraba. La tomó con manos temblorosas. Esto puede ser útil si sucede lo peor, por favor, no entres en pánico, Aisé asintió, pero el miedo seguía pintando su rostro. Se quedaron en silencio, absorbiendo la tensión del momento. La puerta tembló nuevamente y un nuevo rasguño la hizo crujir con mayor fuerza. La adrenalina ascendía, reafirmando su deseo de luchar en vez de rendirse. Escucha, dijo Kaan, buscando los ojos de Aisé. No sé qué sucede, pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Hay una salida, y la encontraremos, pero antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador atravesó la puerta, como si Kanan hubiera perdido la paciencia. No se esconden para siempre. Esto no se trata de escapar, se trata de la verdad. Kaan sintió el aliento cortarse en su pecho. Debemos ser rápidos, dijo apremiando a Aisé, pero una parte de él sabía que no era solo el exterior lo que los acechaba. Aisé recordó entonces las historias de su infancia. Kaan, ¿recuerdas lo que decían sobre los secretos en la familia? Tal vez la clave de todo esto está en nuestro pasado, en lo que ya hemos vivido. Las palabras de Aisé resonaron como un eco en su mente. ¿Era posible que la respuesta a su situación estuviera más cercana de lo que creían? Pero ese eco solo aumentaba el temor, como si cada secreto guardado tuviera un precio que ambos deberían pagar. Esto es mucho más profundo de lo que pensábamos, murmuró Kaan, mientras la puerta comenzó a vibrar con mayor fuerza, como si Kanan estuviera intentando romperla. En ese instante, el deseo de supervivencia mezclado con la inminente verdad se volvió apremiante. La habitación estaba al borde de explotar en caos. Si Kanan logra entrar, tal vez sea el fin. O el principio de algo que no podemos imaginar y así, la pregunta pendía en el aire, ¿qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad, incluso si ésta amenazaba con destruir todo lo que amaban? La puerta se tambaleó nuevamente, y un instante después, lo que estaba afuera pareció resquebrajar la última esperanza en sus corazones. Pero antes de que pudiera suceder algo más, un silencio ensordecedor llenó la habitación y entonces, en ese silencio, Kaan escuchó un susurro en su mente: el pasado no se queda atrás. Siempre regresa. La verdad se asomaba entre las sombras, y el tiempo se acababa. Pero esta vez, Kaan sabía que debía elegir, qué precio estaba dispuesto a pagar.
La puerta comenzó a abrirse lentamente y una sombra oscura se recortó en el umbral. ¿Podrían enfrentar a Kanan y descubrir finalmente el secreto que los mantenía atrapados? La verdad estaba al borde de revelarse, y no sabían si estaban preparados para lo que esa revelación traería. La sombra se desvaneció lentamente, como si existiera una contención entre el mundo exterior y el oscuro secreto que se escondía en aquella sombra. Kanan sintió como su corazón latía con fuerza. Era como si el eco de las palabras de Aisé se repitiera en su mente, una advertencia que le recordaba que su historia no era solo suya, sino que también traía consigo el peso de generaciones. Entonces, la puerta se abrió un poco más, y Kanan pudo distinguir una figura en el umbral. Era Kanan, su mirada desquiciada pero decidida. ¿Creían que podían esconderse de mí? La verdad siempre encuentra su camino, dijo, su voz era una mezcla de furia y tristeza. Aisé se encaramó a Kanan, tratando de ocultarse detrás de él. ¿Qué verdad, Kanan? ¿La que has mantenido enterrada? No tienes que hacerlo. Suplicó, su voz un hilo de desesperación. Aquello era más que un enfrentamiento, era un choque de pasados llenos de secretos y rencores que habían forjado cada decisión. Siempre han estado ciegos, respondió Kanan, avanzando con paso decidido. Con cada palabra, el aire se encogía, y Kanan sentía como el miedo lo consumía. La verdad es lo que causa este sufrimiento. Siempre han tenido miedo de enfrentarlo. Pero este es el momento. Kanan frunció el ceño al escucharla, algo en su alma resonaba con esas palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Qué llevas cargando tú? La duda le picaba, podía casi ver la sombra de lo que les habían ocultado. Tu familia, Kanan, dijo Kanan, dejando caer las palabras como si fuesen balas. No se trata solo de mí. Se trata de todo lo que han hecho, de lo que han dicho y de lo que han ocultado. Están destinados a repetir los mismos errores si no se enfrentan. Los secretos están vivos, y no se quedarán callados por más tiempo. En ese instante, Kanan sintió la presión de la navaja en su mano. Tenía entre sus dedos una herramienta, pero su mente necesitaba un arma aún más poderosa, la verdad. ¿Cuál es la verdad, Kanan? Dínoslo. Por favor. Kanan respiró hondo, su tensión pareció desvanecerse por un segundo. Con su voz más suave, comenzó a narrar. Cuando eran niños, hubo un accidente, algo que llevamos en secreto para protegerte a ti y a Aisé. Pero eso solo ha crecido, como un monstruo que nos devora desde adentro. Cada año que pasa, se hace más fuerte. Y si no lo enfrentan, todo se destruirá. El cuarto quedó en silencio. Un aire pesado envolvía a Kanan y a Aisé, mientras sus mentes procesaban la revelación. ¿Un accidente que habían ocultado? Aisé se llevó las manos a la boca, luchando contra el torrente de emociones que le nublaban la vista. ¿Por qué no nos lo contaron antes? Estuvimos a su lado. Todo este tiempo, solo hemos tratado de entender. Porque el miedo puede ser más poderoso que el amor, respondió Kanan con una tristeza devastadora. Pensé que los protegería, pero ahora veo que solo maquinamos nuestra propia perdición. La verdad no es un monstruo a temer, sino un camino que hay que recorrer, juntos. Kanan miró a Aisé, sus ojos reflejaban un pánico renovado. La realidad de lo que escondían sus familias caía sobre ellos como un manto de sombras. Entonces, si realmente estamos destinados a enfrentar esto juntos, ¿qué haremos cuando lo hagamos? ¿Qué vendrá después de la verdad?, preguntó Kanan, sintiendo como el peso de esta nueva revelación se convertía en un abismo entre ellos. Justo cuando la tensión se volvía insoportable, un ruido sordo resonó nuevamente en la puerta. Era un golpe firme, un recordatorio del peligro que acechaba. Pero Kanan entendió algo en ese momento, quizás enfrentar lo desconocido era el primer paso para liberarse de las cadenas que ataban a sus familias. Es hora de que desenterremos lo que no se debe olvidar, susurró Kanan, mientras el ritmo de su corazón resonaba en su pecho, un tambor de valentía. La puerta estaba a punto de abrirse de nuevo, y lo que encontraran al otro lado podría cambiar todo. El momento había llegado. La verdad estaba asomándose, y Kanan sabía que ya no había vuelta atrás. Pero, ¿realmente estaban listos para enfrentar esa verdad, o sería su final, atormentados por lo que pensaban que conocían? El golpe en la puerta resonó como un trueno en la habitación, sacudiendo a Kanan y a Aisé de su ensimismamiento.
La mirada de Kanan se volvió intensa, sus ojos parecían brillar con un fuego que había estado apagado demasiado tiempo. Tienen que decidir, dijo, su voz temblando apenas. ¿Van a seguir viviendo en la oscuridad o van a enfrentar el peso de la verdad? Kaan sintió un nudo en su estómago. La incertidumbre lo envolvía y el peso del secreto que llevaban consigo, tan pesado como el aire antes de una tormenta. ¿Cómo se decide eso? ¿Cómo sabemos que esto no nos destruirá? La inquietud en su voz era palpable, una pregunta que resonaba con más fuerza en su mente. Aisé, más valiente de lo que se sentía, tomó la mano de Kaan. No tenemos otra opción. Si no nos enfrentamos a esto, nunca estaremos libres. ¿Qué queremos? ¿Vivir en un constante temor de lo que podría salir a la luz? Las palabras de su hermana le dieron fuerza, y Kaan sintió como la adrenalina corría por sus venas. La puerta se abrió bruscamente, revelando un hombre con una expresión sombría y un mutismo inquietante. Lo siento por interrumpir, dijo con una voz profunda, que parecía ser un eco de las sombras que les rodeaban. Pero hay cosas que deben ser reveladas hoy. A su lado, un grupo de personas se asomaron, sus miradas llenas de expectativa y una pizca de temor. ¿Qué hacen aquí? Kanan preguntó, su tono temblando entre el desafío y la desesperación. Parecía como si el aire se hubiera detenido, cada palabra era un hilo que unía su destino al de aquellos que habían aparecido de la nada. Venimos en búsqueda de la verdad y estamos listos para enfrentar lo que sea necesario, respondió el líder del grupo, un hombre mayor con cicatrices surcando su rostro, cada uno un testimonio del pasado. Podemos ayudarte, pero primero debes escuchar y prepararte para lo que va a suceder. Kaan sintió el escalofrío en su piel. La mirada de ese hombre le decía que las revelaciones que estaban por venir no serían fáciles de soportar. ¿Qué saben de nosotros?, exigió, el miedo volviéndose rabia. Sabemos más de lo que imaginan. Sabemos lo que sus familias intentaron ocultar. Y hoy, este ciclo tiene que romperse. Los murmullos entre la gente se hicieron más fuertes y Kaan se propuso no dejarse llevar por el pánico. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero la necesidad de conocer la verdad consumía su mente. Aisé soltó su mano, dando un paso hacia adelante. Estamos listos, díganos lo que saben. Su voz era firme y decidida, pero Kaan se encontró inquieto. Las piezas de un rompecabezas que nunca habían imaginado encajar en su historia se empezaban a vislumbrar. Esa noche del accidente comenzó el anciano, interrumpiendo la respiración de todos. No fue lo que creen. Aquel evento que te han enseñado a evitar. Sus ojos buscaron los de Kaan, sosteniendo una conexión que lo hizo temblar. Fue un acto de desesperación, un intento de protegerse que salió mal. La tensión era palpable, cada uno de ellos sostenía su aliento. Kaan sintió que el abismo se acercaba, como si la verdad girara ante ellos como un monstruo que había estado oculto esperando su momento. Mientras el anciano hablaba, palabras que parecían destellos de luz en la oscuridad, Kaan vislumbró el contorno de un secreto que amenazaba con devorarlos. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Estaban preparados para los ecos del pasado? La realidad clamaba por salir a la luz, pero Kaan sabía que la verdad podía ser un arma de doble filo. Las palabras del anciano colisionaron en su mente. Hoy confrontaremos lo que siempre debió ser atendido. Era un desafío, pero Kaan también sintió la creciente urgencia de no solo escuchar, sino participar en esa historia que había perdurado durante demasiado tiempo. Sin saberlo, estaban a punto de entrar en un viaje desconcertante donde las respuestas podrían quebrar más que unir, y la verdad podría ser la mayor de las traiciones. Mientras el anciano continuaba, Kaan se preguntó, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar por la verdad? El peso del futuro se cernía sobre ellos, y cada palabra era un paso hacia el abismo. Pero la única salida tal vez, era a través de la oscuridad misma. ¿Estarían listos para lo que se avecinaba? Las palabras del anciano flotaron en el aire como la niebla espesa antes de una tormenta. Kaan sintió que se le caía el mundo, cada revelación golpeando su ser. El anciano continuó, ese accidente, el que tanto tiempo intentaron enterrar, fue más que una simple tragedia. Fue una elección, una decisión que sus padres tomaron, una decisión que los involucró a ustedes en un juego que ni siquiera conocen. Kaan dio un paso atrás, su corazón latiendo como un tambor descontrolado. Aisé, a su lado, parecía absorber la verdad con una mezcla de miedo y determinación. Las palabras sobre su familia, sobre su pasado, resonaban en su mente como ecos lejanos que demandaban ser escuchados. Ustedes son el último hilo de esta historia,
el hilo que puede romper esta maldición, agregó el anciano, su voz ahora más apagada, como si hablarle a ellos fuera un peso insoportable. El resto del grupo se acercó, su presencia masiva y abrumadora. Kaan podía sentir la ansiedad aumentando en el ambiente. Los murmullos pasaron a ser susurros, conversaciones bajo la alfombra de la tensión. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Aisé, ofreciendo su voz fuerte, aunque su cuerpo temblaba levemente. ¿Qué es lo que necesitamos saber para ya no ser parte de esto? La mirada de su hermana se encontraba fija en el anciano, buscando respuestas que podían ser más que solo palabras. El hombre mayor hizo una pausa, los ojos llenos de determinación. Ante todo, deben enfrentar lo que sucedió aquella noche. Los rumores sobre un testigo sobre documentos no son solo leyendas. Lo que pasó fue un acto deliberado, y no quienes creen que fueron los culpables. Las palabras resonaron en la habitación como un trueno lejano, alimentando todos los temores que Kaan había tratado de evitar. Su madre le había contado historias sobre el pasado, pero no había detalles, solo advertencias. No expongas la verdad, le solía decir con una mirada de terror. ¿Y ahora, qué habría de esos secretos ocultos? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Y qué pasará si decidimos averiguarlo? ¿Y si la verdad nos quiebra? Kaan preguntó, el temor gastando sus palabras, recordando los días de felicidad que pudieron haber sido, lo que pudo haber significado para ellos. Hay dos caminos, respondió el anciano, con la voz profunda pero firme. Pueden optar por vivir un día más en la ignorancia y temer el momento en que la verdad estalle, o elegir el riesgo de adentrarse en las sombras, sabiendo que descubrirán realidades que podrían cambiar sus vidas para siempre. El silencio se asentó en la habitación, donde la respiración de todos se tornó un compás inquietante. Kaan miró a su hermana, el corazón en un puño. Sabía que no podían seguir evadiendo sus destinos. Pero, ¿sería la verdad liberadora o devastadora? La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos, como un manto pesado mientras la revelación de lo que realmente había sucedido aguardaba a ser desnudada. Kaan se sintió atrapado en un laberinto en el que cada curva podía llevar a la catástrofe. Inesperadamente, el grupo se movió. ¿Qué están haciendo?, preguntó Kanan, pero nadie respondió. Se apartaron lo suficiente para dejar un espacio abierto donde el anciano los miró con gravedad. Aquí es donde comienza su viaje. La verdad no se encuentra en cada esquina, a veces se requiere hacer sacrificios. Justo cuando parecía que el anciano iba a revelar el siguiente paso, un estruendo proveniente de la puerta los interrumpió. El sonido de algo o alguien enérgicamente empujando desde afuera hizo que el miedo regresara. Kaan y Aisé intercambiaron miradas llenas de pánico. ¿Quién? Nadie debería saber que están aquí, gritó un miembro del grupo, su rostro se transformó en uno de rencor y desesperación. Kaan sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba mal? La incertidumbre devoraba la calma, y de repente, todos estaban en alerta máxima, mirando hacia la puerta, conscientes de que la verdad no era el único peligro que acechaba en la oscuridad. ¿Qué pasa? Está a punto de salir a la luz. El anciano gritó, y Kaan sintió que su corazón se enclavaba en el fondo de su pecho, porque sabía que una nueva amenaza estaba por desatarse. La lucha entre el pasado y el presente se equilibraba en el aire pesado de la habitación, y la vida que conocían estaba a punto de cambiar radicalmente. Con la puerta aún en peligro de abrirse, la pregunta surgió en la mente de Kaan, ¿estaban listos para enfrentar no solo su pasado, sino también lo que acechaba fuera? La verdad estaba a la vista, pero la oscuridad nunca había estado tan cerca. ¿Caerían en la trampa o encontrarían su camino? Las sombras se cernían sobre Kaan y Aisé mientras el anciano tomaba una respiración profunda, como si recogiera fuerzas del fondo de su ser. El tiempo se acaba, advirtió, y Kaan sintió que el miedo lo apretaba, un abrazo gélido que encadenaba sus pensamientos. ¿Qué debemos hacer? Hablemos. Kaan exigió, sintiendo la urgencia golpear en su pecho. Las manos de Aisé temblaban a su lado. Deben desenterrar lo que llevamos años ocultando, respondió el anciano con voz aún templada, pero Kaan podía ver su expresión endurecerse. Sin enfrentar la verdad, estarán condenados a repetirla. Necesitamos el testimonio de alguien que estuvo allí esa noche, alguien que conoce la historia más allá de los viejos rumores y secretos. La puerta pareció crujir, y todos se pusieron en alerta. Ecos de pasos resonaban afuera. No hay tiempo, gritó un miembro del grupo, su rostro desencajado.
Si el secreto sale a la luz, será un caos. Debemos actuar ya. Kaan sintió el corazón latir en su garganta. ¿Quién? Preguntó, presintiendo que las respuestas estaban a punto de volverse complicadas. ¿Qué verdad podrían ellos mismos estar ocultando? Un testigo cercano. Necesitamos que recuerde lo que pasó, dijo el anciano. Sin embargo, antes de que pudieran discutir más, un golpe sacudió la puerta. No podemos escondernos más, añadió, necesitamos la verdad ahora. Kaan apretó la navaja en su mano. Si bien era una herramienta, podía ser símbolo de resistencia. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, buscando a Aise entre la confusión. Ella asintió, encontrando valor en su mirada. Tenemos que salir, Kaan. Enfrentar la oscuridad que se avecina. El anciano se acercó a Kaan, mirándolo intensamente. Escucha, lo que está detrás de esa puerta es tan aterrador como lo que encierra tu pasado. Pero solo enfrentar lo desconocido les dará libertad. Se prepararon. Notaron cómo los murmullos crecían, y los rostros alrededor de ellos se tornaban inestables, ansiosos. Kaan y Aise se tomaron de la mano, resueltos a afrontar lo que fuera necesario. Ahora, clamó el anciano, antes de que otro golpe destrozara la calma. Kaan empujó la puerta, y ésta se abrió con un crujido, revelando una escena caótica. Kanan estaba allí, rodeada de incrédulos rostros. ¿De verdad creen que pueden evadir lo inevitable? Su voz era un tira y afloja entre lo burlón y lo maligno. Ya estoy aquí, y sé todas sus verdades. Kaan sintió que el tiempo se detenía. La figura de Kanan le recordaba cómo su historia había sido moldeada por las decisiones de otros. Déjalo ir, Kanan. Este no es el momento, contestó Kaan con calma, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. No hay vuelta atrás. Ustedes son solo niños tratando de evitar sus demonios, pero yo aquí estoy para recordarles lo que hicieron, replicó Kanan, paso a paso acercándose a ellos, su mirada desafiante. El anciano intervino, sus palabras resonando como campanas. Lo que saben no es nada comparado con la verdad que ustedes esconden. El pasado es como un eco, siempre regresa más fuerte. Kaan respiró hondo mientras el regateo entre Kanan y el anciano escalaba. Escucha, la verdad está dispuesta a revelarse, pero el tiempo se acaba, advertía el anciano mientras la multitud contenía el aliento. Dilo, Kaan. Dile lo que sabes. Instó Aise, fusionando sus miedos y valentías en un solo impulso. En ese momento, Kaan comprendió que enfrentarse a Kanan implicaba también desahogar las verdades que tanto habían evitado. Esa noche, no solo fue un accidente. Transformó nuestras vidas. Pero sé que tú tienes un papel en esto, dijo Kaan, la voz firme, a pesar del sudor helado que corría por su frente. Kanan se detuvo. La confrontación era palpable y Kaan sentía que podía cambiar la energía del cuarto con tan solo sus palabras. No estás sola en esto, agregó, cada sílaba cargada de determinación, ya sé lo que escondes, y he decidido no dejarme dominar por tus miedos. Las llamas de resentimiento en Kanan parecieron apagarse por un momento. La búsqueda de la verdad trascendía la ira. Kaan estaba dispuesto a ofrecerle el mismo perdón que necesitaba él. Hemos sufrido todos por este secreto, dijo Kaan mirando alrededor. Es momento de que lo enfrentemos juntos en lugar de vivir con este miedo. La multitud pareció vacilar, sintiendo las palabras de Kaan resonar, tocando fibras de dolor y redención. Aise apretó su mano más fuerte, como si ambas almas se entrelazaran en una lucha por la luz. Esto debe terminar. No una vez más, no a costa de nuestra felicidad. Gritó Aise, cada palabra perfumada con valor y amor. Kanan los observó, y por primera vez su mirada mostró algo cercano a la vulnerabilidad. ¿Y si es demasiado tarde para mí? Nunca es tarde si realmente quieres cambiar, respondió el anciano, su voz cargada de sabiduría. Ninguno de nosotros ha estado completamente inocente, pero podemos encontrar la liberación que nos merecemos. La tensión flotaba en el aire. Kaan vio en los ojos de Aise una decisión firme. Lo que había comenzado como un tormentoso viaje estaba en la cúspide de transformarse en algo redentor. Entonces, enfrentemos la verdad juntos, dijo Kaan, fija la mirada en Kanan. Te invito a unirte a nosotros, a enfrentar lo que hemos escondido. La risa de Kanan se desvaneció.
Si esto se hace, entremos en la oscuridad que ha acechado tanto tiempo juntos. Una nueva calma se cernía sobre ellos, como un nuevo comienzo. Khan sintió como el peso de los secretos empezaba a despegarse. El amor, la amistad y la verdad podían ser más fuertes que el pasado. Así, en un rincón sombrío, con corazones palpitantes, Khan, Aisha y Kanan eran ahora un trío inquebrantable, listos para enfrentar la tormenta. La puerta a una nueva vida se abría, y lo que vendría, aunque incierto, sería un capítulo que se escribiría con valentía, porque al final, la verdad y el amor siempre prevalecen. Ahora tú tienes el poder de seguir este viaje. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para ayudar a alimentar este canal. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el impactante desenlace, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad,